Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, enseguida vamos de nuevo con Koldo, de nuevo con corrupción, pero antes novedades, precisamente en tema corrupción, porque esta tarde la Fiscalía, atención porque ha protagonizado una nueva treta para intentar dejar en evidencia al juez Peinado, bueno, más que en evidencia, para terminar de perseguirlo. Sí, bueno, efectivamente, para terminar de perseguirlo. Bueno, concretamente ha recurrido la prórroga de la instrucción del caso Begoña Gómez, en este caso porque dice que en los casos con jurado no es necesario dictar prórroga alguna porque estos procedimientos no están sujetos a las mismas limitaciones temporales que el resto. Habla de un nuevo fallo procesal, es decir, vuelve a acusar a Peinado de no hacer bien su trabajo, pero según nos dicen desde Justicia Europa, en la práctica el juez puede hacer lo que considere porque tampoco está prohibido expresamente el dictar una prórroga y el juez tiene potestad para ordenar el desarrollo de la instrucción como considere. Por tanto, este recurso, por así decir, no tendría a priori consecuencia alguna y traducido esto, pues ¿qué significa? Que lo único que le interesa ahora mismo a la Fiscalía es volver a dejar en evidencia al juez Peinado y decir, oye, que no se sabe la ley, que sigue haciendo una instrucción desastrosa, en fin, volver a tener otra vez ese protagonismo y esos titulares colocados en todos los medios. La Fiscalía Defensora, porque ya se ha convertido en eso, o la Fiscalía Pelotilla, porque esto de verdad que es de vergüenza, en algún momento será analizada por algunos fiscales, lo digo porque hay otros fiscales que no son así. Y lo que están haciendo es un caso descarado de malversación de caudales públicos. Ellos no reciben el dinero para hacer esto. Si quiere Begoña Gómez, que se pague ella, otro abogado. Si Camacho es malo, que evidentemente lo es, que se contrate uno bueno, pero que lo pague ella. O sea, yo sé que se han llegado a convencer de que el Falcón es suyo, la Moncloa es suya, ahí pone la furgoneta del hermano camperizado. La Fiscalía de quién depende, si es que nos lo dijo muy claro. No, Pedro yo lo que sé Sánchez es quién la hace paga. años. La pagamos nosotros para defender a Begoña Gómez. Hoy, por cierto, ¿Qué Diario? Publica un vídeo de esa comparecencia del pasado 6 de octubre en la que se ve claramente, pues precisamente lo que tú dices, ¿no? Cómo el Ministerio Público, cómo la Fiscalía ejerce de abogado defensor de Begoña Gómez. Luego pondremos algunos ejemplos más porque hay unos cuantos. Bueno, más allá de esta última hora, ayer despedíamos este programa con la duda de si Koldo García iba a entrar o no en prisión. Finalmente, el fiscal anticorrupción tampoco lo ha solicitado en este caso y, por tanto, el juez Leopoldo Puente ha optado por dejarle en libertad. Ahora bien, en este nuevo auto, el magistrado vuelve a advertir de que todos los indicios que había contra él han quedado seriamente consolidados, es la expresión que utiliza exactamente, con el último informe de la UCO. Así lo desliza en reiteradas ocasiones a lo largo de los 8 folios que forman esa resolución, donde además de hablar de esos sólidos indicios de criminalidad, apela a las elocuentes grabaciones que él mismo habría realizado y a través de las cuales pues nos enteramos, por ejemplo, del dineral que se repartían por el presunto amaño de obra pública, ¿no? A todo eso, dice el juez, hay que sumar ahora esos mensajes del último informe de la UCO, donde hablaban de las chistorras, las lechugas, los soles, en fin. Al igual que en el caso Ábalos, también el juez reconoce aquí que hay un creciente riesgo de fuga, que además dice, pues va a ser creciente, va a ser mayor conforme se acerque la apertura de juicio oral, pero alega que a día de hoy no se percibe la indispensable intensidad. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que Koldo ha quedado en libertad con las mismas medidas cautelares que tenía hasta ahora. Es decir, no puede salir de España, se le ha retirado el pasaporte y lo que tiene que hacer, eso sí, es comparecer cada 15 días para tenerlo localizado. Esperemos que con el termómetro de la intensidad no se equivoquen y resulte que un buen día no tengamos que amanecer diciendo dónde está Koldo, dónde está Ábalos. De Santos Cerdán, de momento está en Soto del Real, pero ya se está hablando de que pasado un registro sobre sus propiedades y sobre sus viviendas y demás, que se le dejaría en libertad. Espero que el trío Calavera no amanezca un buen día en República Dominicana. Sobre todo porque hay que recordar que tanto en el auto de ayer como en el auto de hoy se insiste precisamente en los vínculos internacionales que tienen ambos, con lo cual, pues efectivamente eso es una posibilidad que está ahí. Y sobre todo, cuidado, porque en la instrucción ha quedado muy claro que no hay ninguna correlación entre las fechorías que han cometido y el dinero que se ha detectado. Y eso significa que ese dinero tiene que estar en algún sitio. O sea, solamente por el petróleo y solamente en la trama de hidrocarburos estamos hablando de una facturación de más de 1.000 millones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Solamente en los contratos de mascarilla hablamos de más de 30 millones. ¿Dónde está? Solamente en los contratos de obra pública, lo digo en singular, porque solamente evaluando la de los túneles de Velate, solo lo que se lleva a Santos Cerdán, lo que se ha tenido que llevar a través de su participación en Servinavar, es 5,1 millones. Son 5,1 millones. Solamente con eso, ¿dónde está el dinero? Porque no ha aparecido. Entonces, ¿podría estar en el Partido Socialista? Podría estar. Entonces, imputen al Partido Socialista como persona jurídica. Y si no está en el Partido Socialista y no está imputado el Partido Socialista como persona jurídica, tiene que estar en el exterior.
Y si está en el exterior, cuidado, porque estaría en los famosos países de la estructura extranjera. Precisamente por todo eso, Carlos, las acusaciones populares, en este caso para Koldo, habían solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza, que ayer lo veíamos que en el caso de Ábalos sí que ponían al menos una fianza, aunque era de 650.000 euros. Bueno, pues en este caso ni siquiera solicitaban prisión y sin fianza. Por cierto, hablando de Ábalos, el exministro ya tiene abogados. Se trata del exfiscal Carlos Bautista, experto en delitos de fraude fiscal, macroestafas, delitos de corrupción en mercados internacionales, blanqueo de capitales y derecho penitenciario. ¿Sabes es decir, que tiene otra especialidad? Sí, sí, a eso iba ahora. No, voy a otra cosa que es real, ¿eh? Y él la vende así, y es verdad que es un experto en extradición. ¿Ah, sí? ¿Es verdad? Espero que no sea la faceta en la que tiene que ejercitarse. Pues esperemos que no, pero bueno, es verdad que todo el mundo está destacando que es un fiscal con una gran experiencia, tiene 32 años de experiencia, 18 ha estado en la Audiencia Nacional como fiscal. Le recordarán a lo mejor muchos de nuestros oyentes o espectadores, pues porque participó en juicios tan mediáticos como el del 11M, el caso Faisán, pero ojo, porque lo que no todos los medios están contando es que en 2014 fue sancionado por cometer una infracción grave al criticar a varios jueces y fiscales a través de una cuenta de Twitter falsa que él mismo terminó reconociendo, ¿eh? Luego vamos a ampliar esta información, pero por darles alguna pincelada. Del entonces fiscal general del Estado, que era Eduardo Torres Dulce, sugería que como era director de cine, si no le venía bien el vídeo que iba a recibir de un ahogamiento de 15 subsaharianos en Ceuta, que fue muy sonado por aquel entonces, pues que tal vez lo podría editar. Del fiscal Orrach, que si llevaba un pinganillo en el juicio contra Urdangarín para tener contacto directo con el rey. Y del juez Fernando Andreu, atención, que se estaba retrasando en el caso de las preferentes porque, claro, estaría muy cansado porque estaba todo el día tomando vinos. Esto eran las perlas que soltaba, como decimos, con un perfil falso en su cuenta de Twitter. Este es el abogado que va a dar seriedad a la defensa de José Luis Ábalos. Y además lo vendían así, ¿eh? Porque hoy han emitido un comunicado desde el despacho de abogados diciendo, bueno, nosotros no vamos... No lo decían con estas palabras, pero lo que venían a decir era que ellos no iban a caer en el circo mediático, que ellos mantenían la prudencia, la discreción. Claro, lo va a hacer con una cuenta falsa. Puede ser. Es mucho mejor. Bueno, el caso es que Ábalos y Koldo, como decimos, están en libertad y en el PSOE hoy nadie se atreve a lanzar las campanas al vuelo por este hecho, probablemente porque han hecho el esfuerzo de leerse, como les pedimos ayer, el auto de Ábalos, el auto de hoy de Koldo, y saben que lo importante no es que entren o no en prisión, sino que el magistrado advierte de que los indicios contra ambos son cada vez más robustos. Esta fue la palabra que utilizó el juez Leopoldo Puente. Eso sí, como habría que criticarle por algo, hoy cargan contra el magistrado por decir eso de que causa estupor que Ábalos siga siendo diputado a estas alturas y que tal vez esto merece una reflexión, es decir, que a lo mejor habría que ir pensando en cambiar el reglamento del Congreso. Bueno, pues vamos a escuchar lo que han dicho hoy los socialistas sobre este asunto. En primer lugar, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el vicepresidente del Congreso. También hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. Uno se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportunos y a partir de ahí, pues, las mayorías parlamentarias son las que deciden. Más combativo si cabe, Pachi López. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, o hacen declaraciones como la de este juez ayer, ¿no? Diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale. Pero contente, Carlos, que quiero que escuches también, antes de decir nada, a ¿Otra jurista? A María Jesús Montero, sí. Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito, y eso es lo que creo. ¿Y coincide con esa reflexión? ¿O cree que hay que cambiar Insisto, la mesa? cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí os lo puedo comentar. Que se lo explica ella misma, ¿no? Que cada poder actúe en su ámbito. Ella no tiene por qué opinar de la labor de los jueces, no hoy, sino todas las veces, porque venimos de una racha que telita. Además, de verdad que el analfabetismo jurídico de este gobierno empieza, no sé, a romper ya techos de cristal en el libro Guinness de los récords. Vamos a ver, los jueces no solamente es que puedan hacer este tipo de comentarios, es que su propia reglamentación tiene recogido que deben hacer tipos comentarios de este tipo, precisamente para mejorar la aplicación de las leyes. Que lo hagas en un auto, que lo hagas en una sentencia, que lo hagas en otros sitios, yo debo decir que yo he visto en varias ocasiones este tipo de comentarios. Cuando se dan cuenta de que hay cosas que están impidiendo el desarrollo normal de una instrucción judicial, de la aplicación de una norma, claro que incluyen este tipo de párrafos. ¿Que no es muy normal en un caso tan mediático? Pues miren, señores míos, no haber sido tan mediáticos llevándoselo crudo, vamos a decirlo llanamente, ¿vale? Pero que lo puede hacer el magistrado, lo puede hacer. Y por cierto, lo que está diciendo es una obviedad.
Es una obviedad. El pequeño problema es que claro que lo habían reflexionado. O sea, cuando dice Leopoldo Puente, el magistrado instructor, dice, esto merecería una reflexión. Miren, en eso se equivoca, porque Pedro Sánchez claro que lo reflexionó. ¿Por qué lo volvió a meter en listas? Para que estuviera quieto y callado, para que no dijera ni mu, para que tuviera un sueldo, para que estuviera aforado. No, si reflexionarlo, lo reflexionó a tope. Debe ser lo que más ha reflexionado, junto con el enchufe de su hermano, junto con los negocios de su mujer, junto con el manoseo del rescate de Europa, debe ser lo más reflexionado que ha tenido el presidente del gobierno. A José Luis Ábalos había que blindarlo. De hecho, sigue habiendo que blindarlo. ¿O es que se cree alguien que las no declaraciones y el no buscar un acuerdo por parte de José Luis Ábalos con la Fiscalía Anticorrupción y no aportar ni gota de información es casual? Bueno, hablando de Ábalos, todo esto sucede en un día en el que Diario de Objective desvela de quién era la mano esa que salía en la grabación de las cajas de folios, eso es, del exministro, las que tenía llenas de fajos de billetes en su despacho, ¿no? Se trata, según este periódico, de Rosa, que es la limpiadora a la que el exministro y su exmujer, Carolina Perles, contrataron cuando vivían en la residencia oficial y que justo después de grabar aquel vídeo y de ver lo que se cocía en aquella casa, decidió renunciar a su puesto. ¿Por qué? Pues según le confesaba ella misma, Rosa, la limpiadora Ketty Garat, porque tenía miedo. ¿Koldo te amenazó? Pero no, es que no lo puedo decir por teléfono, a ver, y no, sinceramente sí que yo tengo mucho miedo, y ahora más con que me van a llamar a declarar contra un... A ver, Rosa, si yo... Tiene más poder que... Anda más que el presidente. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¿Pero por qué dices eso? Yo lo sé. Eso no lo puedo decir por teléfono, por favor. Mi teléfono sé que lo llevaban pinchado, vale mucho tiempo. Lo llevaba pinchado el teléfono. Bueno, hay que decir de todas formas que ese miedo que decía Rosa que tenía es probablemente lo que explique los giros que está dando a su versión, porque esto era lo que le contaba el Diario de Objective. Luego esta mañana ha estado con un reportero de Telecinco y decía que bueno, que la mano esa que no era suya, a pesar de que bueno, tiene una marca muy significativa, una especie de lunar. La mano del lunar en el mismo sitio, claro, no era la suya. Se veía muy claramente, o vamos, desde luego que si no son dos manos prácticamente idénticas, ¿no? Pero ella decía que no era su mano, decía que todo esto era una invención de Carolina Perles, nada. Una IA, todo es una IA. Claro, pero esto era lo que decía en ese momento. Luego, sin embargo, en Antena 3 decía que, bueno, que no iba a decir ya ni que sí ni que no, que lo que tuviera que decir lo diría delante de un juez. Bueno, lo que está claro, yo creo, es que esta mujer está recibiendo presiones muy fuertes. A ver, ella tiene un problema y no es que se viese una mano, es que se ve que la que grabó aquello fue ella. Ese es el problema que tiene. Y claro, ¿por qué lo hizo ella? Bueno, ella ahora acusa que sea Carolina Perles, que si no sé qué. Bueno, pues sobreentiendo que habrá algo de eso, pero sobreentiendo porque al final tú cuando ves que estás en una órbita delincuencial, en una órbita de delito, intentas cubrirte. ¿Cómo te puedes cubrir? Uno, dejando constancia de determinadas cosas. ¿Para qué? Pues para que si te aparece la UCO, si te aparece la Guardia Civil, si te aparece una citación judicial, vayas corriendo y digas, señoría, que yo colaboro. Mire, que estoy dispuesto a dar todo esto, pero por favor, que a mí no me quedó más remedio que hacerlo porque me tenían amenazado. Bueno, esa es la práctica normal cuando estás en ambientes de delito. Y esto lo que está demostrando es que es un ambiente de unos delincuentes de tomo y lomo. Totalmente. Y que evidentemente toda la gente que estaba alrededor estaba asustada. ¿Por qué? Porque veían dinero ir y correr, prostitutas ir y correr, latigazos ir y correr, por todas partes. ¿Y quién lo pagaba? Hombre, pues a mí que me expliquen. La NASA, IBM, Hewlett Packard o Ferraz. No sé, cada uno que elija el candidato más sobre todo porque probable. Da igual al final de quién fuera la mano, ¿no? Ahí están esas imágenes y ahí se ve perfectamente las chistorras, los soles, las lechugas, todo lo demás, y esto complica seriamente pues el futuro judicial a Ábalos, pero también al Partido Socialista. Hoy la popular Alicia García ha confirmado la fecha en la que Pedro Sánchez deberá comparecer en la comisión de investigación en el Senado. Será el próximo 30 de octubre y ojo a la advertencia que le hacen desde el Partido Popular. Le exigimos que se comporte como presidente del Gobierno, que dé la cara, que no repita el papel de Ábalos y Koldo ayer y hoy en sede judicial. No puede callar. España entendería que su silencio es una confesión. Quien calla, otorga. Pues eso, quien calla otorga. Veremos a ver qué dice o no dice Pedro Sánchez, que desde luego será muy significativo. Además es que hay que recordar que su interrogatorio tendrá lugar después de que pasen por esa comisión de investigación del Senado los que fueron los dos gerentes del Partido Socialista en esas fechas claves. Por un lado, Mariano Moreno, el que ahora está de presidente de NUSA con un sueldo de 245.000 euros, y Ana María Fuentes. Yo lo que espero es que se preparen bien.
esa comparecencia, esa intervención, y me refiero a la oposición. Sí. Que se cojan todo aquello que hemos ido publicando a lo largo de, iba a decir año y medio, que es desde que salió el caso, no, desde muchísimo antes. Porque yo recuerdo las primeras informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez que datan del año 17, desde 2017, que se lo preparen bien, por favor. Porque la forma de hacer que esta persona caiga no es hacer chistes, no es hacer gracias, no es hacer discursos, no es decir yo espero que, no, es preparárselo bien. E ir ahí con una batería de datos brutales, porque es facilísimo pillarle. Facilísimo. ¿Usted estuvo en la aprobación definitiva del rescate de Europa? ¿Sí o no? No, pues aquí está el acta. Muy básico. Pedro Sánchez Pérez Castejón, es usted, ¿verdad? Ya está, primera pillada. Venga, la siguiente. ¿Su mujer se reunió con Javier Hidalgo el 16 de julio, antes de que fuera solicitado el rescate? ¿Sí o no? No, pues sí, mire, aquí está. Las reuniones, la UCO lo acredita. Esa es la función. Yo espero que se lo preparen bien, porque para una vez que le tienen a esta persona en el punto de penalti, pues que chuten bien, que chuten a portería. Bueno, y vamos a terminar con varios apuntes de la crónica internacional, muy pendientes en primer lugar de Israel, porque el gobierno de Benjamín Netanyahu ha amenazado hoy con suspender la tregua en Gaza hasta que no recuperen los cuerpos de todos los rehenes asesinados por Hamás. El Gabinete de Guerra de Israel ha comunicado a los mediadores de Egipto y Qatar que no dará ningún paso más en las negociaciones mientras los terroristas no cumplan plenamente, dice, su obligación de devolver uno a uno todos los restos, tal y como marca el plan de paz. Claro, hay que decir, eran 28 los cadáveres que pretendían recuperar y que los terroristas de Hamás se comprometieron a entregar. Esto es importante. ¿Hace ya cuántos días? Pues hace unos cuantos días. 4 días. De hecho, el plazo, eso te iba a decir, terminó a principios de esta semana. Solo han entregado 9 a día de hoy. ¿Cuál es la excusa? Pues que dicen que para localizar al resto necesitarían un equipo especial de recuperación que no tienen, y algunos no saben dónde están, otros tienen difícil acceso, pero Digo bueno. yo, se me ocurre, a lo mejor es que el resto de cadáveres tienen signos tan evidentes de violación, tortura. No sé, se me ocurre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una organización asesina y terrorista, creo que la versión o la sospecha es bastante normal. Es bastante normal, y en todo caso que es que cuando ellos firmaron el acuerdo sabían perfectamente esto, si era así. O sea, es decir, que no podían localizar todos los cadáveres, digo yo. Antes de firmar un acuerdo y comprometerte a algo, tú sabes a lo que te atienes. Espérate tú, que como se tenga que levantar de la mesa de negociación Israel, que tiene más razón que un santo, porque evidentemente este capítulo tendría que estar cumplido, que ya de verdad que es nauseabundo. O sea, Israel entrega 2.550 personas, de ellos 250 asesinos condenados a cadena perpetua. ¿Por qué? Por asesinatos, violaciones, actos terroristas, atentados y demás. Bien, pertenencia a banda de una cúpula terrorista como Hamás, etcétera. 2.550. Y lo único que tenía que entregar por el momento Hamás era los famosos 48 rehenes, que ya encima era vivos o muertos. Vivos o muertos, 48 frente a 2.550. Como se tenga que levantar de la mesa, veremos una flotilla diciendo que Israel criminal. ¿Seguro? Si no al tiempo, ¿eh? La veremos seguro. Bueno, en cuanto a la invasión de Ucrania, parece que tenemos buenas noticias, porque un día antes de que Donald Trump reciba en la Casa Blanca a Zelensky, el presidente de Estados Unidos ha mantenido esta tarde una larga conversación por teléfono con Vladimir Putin, que según ha dicho ha sido productiva, y en la que ambos se han emplazado a una nueva reunión que tendrá lugar en Budapest para intentar acabar, dicen, con esta guerra ignominiosa, aunque todavía no hay fecha. Mañana está previsto que Zelensky pida a Trump más apoyo militar, mientras la OTAN trata de evitar incursiones aéreas rusas en suelo europeo. Hoy, precisamente, la Comisión Europea ha presentado su hoja de ruta para preparar a los 27 frente a una guerra moderna, dicen, y de alta intensidad. Según la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, este plan busca mantener la paz ante la amenaza de Rusia y los desafíos futuros en materia de defensa. Las principales iniciativas de este plan pasarían por vigilar más el flanco este europeo, crear un escudo aéreo, un escudo espacial y un muro antidrones. Sobre esto último, Kallas decía lo siguiente. Los drones ya están redefiniendo la guerra. Tener defensas antidrones ya no es opcional para nadie. Hoy proponemos un nuevo sistema antidrones que esté completamente operativo para finales de 2027, y esto se hará, por supuesto, en estrecha cooperación con la OTAN. Todos los países están en riesgo. Todos los Estados miembros deberían invertir en sistemas antidrones y capacidades para alcanzar objetivos terrestres. Bueno, todos los países deberían haber invertido hace 5 o 7 años en muros antidrones. Rusia está utilizando los drones porque lo que está haciendo es poner a prueba nuestro sistema defensivo. Y cada vez que envía un dron que vale $1.000, nosotros contestamos con un caza que vale más de 100 millones. Y el caza, además, la eficiencia que tiene para tumbar drones es la que tiene. Porque como te venga un enjambre de drones, pues a lo mejor de 2.000
pues tumba 200. ¿Y el resto qué hacemos? O sea, lo digo por comparar esto con los tiempos de Pedro Sánchez. Cuando habla Pedro Sánchez de no pasa nada, nosotros vamos a llegar a una inversión del 2%. Y no se preocupen que en 2030, podemos estar invadidos, vamos, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y por todas partes. O sea, esto es de lo que estamos hablando, de que ya llevamos un retraso brutal y Rusia nos está tomando la medida de arriba abajo. Por cierto, espero equivocarme, pero no sé, Donald Trump, que parece que ha cogido la racha, que viene de que, oye, que le ha salido bien, es totalmente cierto. El tema todavía veremos qué pasa con Israel. Miedo me da negociando con Putin, miedo me da.